A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Esta noche vamos a estar conversando con el presidente de la Coordinadora Evangélica CEPRES, el reverendo Miguel Ángel Casco González. Nosotros, por considerarlo y debido a la importancia y sobre todo a la seriedad del tema, hemos invitado a nuestro buen amigo y colaborador, el reverendo Miguel Ángel Casco. Recordemos que en el acto del 89 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto César Sandino, el presidente Daniel Ortega hizo unas declaraciones relacionadas a lo que es la jerarquía católica en Nicaragua y particularmente en el mundo. Y es, ¿cómo le puedo decir? Es la actitud y naturaleza que a través de la historia, en esa cadena del tiempo, en esa línea del tiempo más bien, de la historia de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, se han infundado crímenes de lesa humanidad cometidos donde ellos mismos han avalado estos crímenes. El presidente Ortega le llamó mafia, pero también recordemos que en aquella época el Señor Jesucristo le llamó ladrones y lo expulsó del templo. Entonces, nosotros, como lo decía al principio del programa, por considerar de suma importancia y debido a la similitud que tiene de las palabras que dijo el Señor Jesús años atrás, haciendo referencia a lo que es la jerarquía la jerarquía religiosa de aquella época, el presidente Ortega hoy lo llamó mafia. Entonces, por considerar de suma importancia, yo decidí invitar al reverendo Miguel Ángel Casco para que hablemos un poquito y haga un análisis a fondo, más bien, de lo que fueron las palabras del presidente Ortega. Nosotros lo hemos dividido en 4 segmentos, estos videos, y que voy a estar compartiendo con ustedes, por supuesto, posteriormente, a lo que dijo el presidente y luego al análisis que va a hacer el presidente de la Coordinadora Evangélica, reverendo Miguel Ángel Casco, quien está con nosotros aquí en Temas y Debates. Reverendo, buenas noches y sea usted bienvenido una vez más a Temas y Debates. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, amigos y amigas televidentes que nos están en este momento viendo, y a todos los hombres y mujeres que en el mundo a través del internet nos podrán ver, ya sea esta noche o en otros momentos. Creo que el tema que hoy vamos a abordar, y yo te agradezco, Eliezer, sinceramente, que me hayas propuesto que abordáramos con seriedad histórica, bíblica y teológica este tema. Las palabras dichas por el comandante Daniel en el acto donde ya mencionaste el contexto del mismo. Como bien has señalado, por razones metodológicas, se ha dividido este programa, digamos, en 4 segmentos. Las palabras del presidente estarán siendo presentadas en 4 segmentos, y estaremos haciendo un análisis a fondo y muy serio de lo que él dijo. Pero antes queremos abordar, digamos, la generalidad de este tema, y yo quiero compartir, Eliezer, 3 elementos generales. En primer lugar, yo creo que las palabras dichas por el presidente fueron dichas con dolor y tristeza. Él no las está diciendo con alegría, sino como alguien que se formó cuando era un niño en la Iglesia Católica y que tiene muchos amigos y hermanos dentro de la Iglesia Católica, y que
gran parte de la militancia del Frente Sandinista es católica. Los diputados, los alcaldes, los ministros, la inmensa mayoría son católicos. Cuando entonces nosotros escuchamos al presidente de la República abordar este tema en la forma que lo dijo, yo concluyo que lo está diciendo primeramente con una profunda razón, con un sentido de justicia, pero con dolor y tristeza. Cuando yo, por ejemplo, me toca abordar algún tema dentro de la iglesia evangélica protestante y que es algo que se lamenta, no se hace con tristeza, sino no se hace con alegría, digamos, sino con dolor y tristeza. Luego, ¿en qué momento el presidente dice estas palabras, Eliezer y amigos televidentes? Las dice en un momento donde la Iglesia Católica mundialmente está viviendo una de sus peores crisis de credibilidad. Cuando hay miles de sacerdotes, obispos y cardenales siendo acusados por delitos, por crímenes, por abusos tristes, abusos sexuales contra niños y niñas. Y en este momento, por ejemplo, aquí nomás en los Estados Unidos, hay una pugna, hay una lucha interna en los Estados Unidos de la Iglesia Católica. En este momento, por ejemplo, solo para poner un dato, el obispo de Springfield está pidiendo al Papa la excomunión del cardenal McElroy por contradicciones internas. Hay una situación terrible al interior de esto que exige una profunda reflexión. Y un tercer elemento que quiero mencionar como elemento general. Hace más de 500 años, un sacerdote católico llamado Martín Lutero impulsó la Reforma Protestante. Martín Lutero no quiso guardar silencio, así como el comandante Daniel hoy no ha querido guardar silencio. Martín Lutero no se cruzó de brazos, así como hoy el comandante Daniel no ha querido cruzarse de brazos. Martín Lutero pronunció, declaró y protestó con 95 tesis que clavó en la puerta del templo de Gutenberg, Alemania, elementos de protesta contra el tráfico de las indulgencias papales y rompió con una situación interna irresistible. Eso fue hace 500 años. Y hoy el comandante Daniel está asumiendo una actitud realmente que yo le llamo una actitud firme, bíblica y profética. Entonces, esto era como digamos la introducción, Eliezer, de estos elementos y me gustaría que continuemos con el programa y que puedas presentar el primer bloque que ahora vamos a comentar. Reverendo, fíjese que usted hacía algo referencia antes de que entremos con los videos. Usted hacía referencia a que Martín Lutero hace 500 años no se supo quedar en silencio. El presidente Ortega tampoco, lógicamente, pudo quedarse en silencio. Pero es lógico y ojalá muchos jefes de Estado tomaran esta iniciativa que tuvo el presidente Ortega, porque yo creo que cuando la jerarquía de la Iglesia Católica a través de la historia han avalado lo que es el esclavismo, por ejemplo, avalaron el feudalismo, avalaron el capitalismo, han avalado lo que son las guerras disfrazadas, también son los creadores de la Santa Inquisición, lógicamente. Entonces, cuando ellos llegan, como decía el presidente, con la cruz y con la espada, o hacer las cosas bien o las hacer a mi modo, si no te va a ir mal, te va a ir mal. Lógicamente, yo pienso y estoy más que seguro que el presidente Ortega está actuando bajo derecho, bajo ley y bajo argumento real de las situaciones que nos hicieron vivir, que nos han hecho vivir y que nos pretenden continuar haciendo vivir a nosotros como nicaragüenses. Pero bien, yo voy a compartir, reverendo, rápidamente lo que es el primer video para luego venir sus comentarios con respecto a este mismo tema. Regálamelo y vamos a darle, por favor. Cristo resucitó en los pueblos y vive en los pueblos cristianos, no por
el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Miren los crímenes que han cometido. ¿Cuántos crímenes han cometido? Y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando. Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas. Crímenes que cometen en el campo financiero. Ahí tienen un proceso ahorita, ahí en el Vaticano, por cómo han malversado millones, porque han manejado millones ellos siempre. ¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Si eran somosistas. Y yo era un niño cuando pasó el funeral de Somoza. Y estaba con mi padre, estaba con los hermanos, mi madre, viendo pasar el funeral. Y ahí iban los señores obispos, enterrando a Somoza como príncipe de la iglesia. Es decir, como que era un cardenal de la iglesia. Simplemente porque Somoza era un esbirro que le da todas las facilidades a la iglesia. Y era un servidor, un agente, un instrumento del imperialismo yanqui. Entonces, le daban ese tratamiento. Reverendo, me gustaría sus comentarios con respecto a este mismo tema. Crímenes que cometen en el campo financiero, decía el presidente Ortega, enterrando a Somoza como príncipe de la iglesia, hablando de la iglesia católica también, y que Somoza era un esbirro, le daba toda la facilidad a la iglesia y era un instrumento del imperio norteamericano. Sí, de lo dicho en este segmento por el presidente Daniel, quiero abordar dos temas que para mí son los más centrales de este segmento. Número uno, cuando el presidente afirma, declara y cree que Cristo resucitó entre los pueblos, entre los cristianos, entre aquellos que asumen el compromiso de ayudar al pobre, al necesitado. Es decir, una resurrección colectiva. Los cristianos creemos en la resurrección de Jesús. La tumba quedó vacía y hemos afirmado que así como hay un viernes de dolor, un sábado de silencio, también hay un domingo de resurrección, donde los pueblos que han sido sometidos al silencio, a la ignominia, a la muerte, resucitan. La resurrección de Cristo no es de un cuerpo individual, es la resurrección de la esperanza, es la resurrección de la vida, es la resurrección del proyecto del reino que se hace presente a través de los pueblos, porque Dios es el Dios de la liberación, el Dios que liberó al pueblo hebreo en la esclavitud faraónica, el Dios que actúa en medio de su pueblo en cualquier circunstancia. Entonces, afirmar que Cristo resucitó entre los pueblos, entre el pobre, es una afirmación bíblica que tiene base bíblica y teológica. Él, por supuesto, también acá señala que los obispos de Nicaragua, los obispos que él conoció y los obispos que conocemos en la historia, eran obispos vendidos al sistema, eran obispos que respondían a los intereses de Somoza, y el hecho que ahí está en la historia, no es ningún invento del presidente. Somoza fue sepultado con el estatus de un príncipe de la iglesia, o sea, de un cardenal. Es decir, hasta ahí llega ese tipo de acciones porque la iglesia católica lo consideraba un hijo de ellos, un miembro más. ¿Esto qué significa? Que históricamente las jerarquías católicas
se han identificado con los dominantes, no con los humildes. Se han identificado con los poderosos, no con los débiles. Se han identificado con el imperio que domina, no con el que sufre. Y eso es evidente aún en la época de Jesús. Aquellos sacerdotes que no eran católicos, eran judíos, pertenecían a la religión judía, y Jesús era un rabino judío que crece dentro de la religión judía. Los poderosos, los sumos sacerdotes, se aliaron con el imperio de Roma. Ya Roma estaba presente en ese imperio, y es ahí que ellos deciden matar a Jesús. Pero se equivocaron, como siempre se equivocan, creyendo que matando a Jesús mataban la fe, mataban al cristianismo. Lo contrario, Jesús resucitó en el pueblo y él sigue resucitando cada día en la vida de los hombres y mujeres que deciden cambiar de vida y hacer un alto en su dinámica. Entonces, aquí lo que queremos manifestar, primero, que la afirmación del comandante Daniel tiene una afirmación bíblica. Y en relación a los obispos, es un dato histórico, quizás las nuevas generaciones no lo saben, que la Iglesia Católica Nicaragüense sepultó a Somoza con categoría de príncipe de la Iglesia, demostrando la naturaleza de la Iglesia, que históricamente ha sido así, en este caso, la Iglesia Católica Romana. Reverendo, el presidente fue claro y fue firme hablando de la corrupción y el incumplimiento de la jerarquía católica, haciendo lo contrario de lo que manda realmente las leyes de Jesús, porque ellos están haciendo lo contrario de lo que verdaderamente dice en la Biblia. Eso, más o menos, eso es lo que yo percibo. Pero me gustaría, reverendo, que compartamos el otro video para luego hagamos un corte. Quiero hacer un corte posterior a este video. Regálamelo, Iván, por favor. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El pueblo debería elegir a los obispos. Y el que obtenga más respaldo de la población, pues ese será el obispo. El pueblo debería elegir a los cardenales. Y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso, en todas partes, para que se elija también al Papa, por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Yo, fíjense bien, yo fui formado en el catolicismo. Pero desde niño, bueno, di la primera comunión, fui bautizado, di la primera comunión, fui confirmado, pero nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes y religiosos, con excepciones. Siempre hay excepciones, sabemos, siempre hay excepciones. Excepciones como el padre Gaspar García Laviana, que vino desde España a dar su vida por Nicaragua. Hay excepciones. Como los sacerdotes que fueron elegidos, fueron asesinados por la Guardia de Somoza en Estelí. Bien, estamos entrando directo después de este comentario, que realmente
yo lo defino como una pieza histórica. Estas palabras del comandante Daniel, una pieza histórica. Yo no creo en el Papa ni en los reyes. Yo tendría que decir gracias a Dios por esa afirmación. ¿Quién la dice? ¿Quién la dice? Yo no creo en el Papa ni en los reyes. Es una afirmación evangélica. Algunos me han preguntado, después de este mensaje del presidente, que si el comandante Daniel ya se convirtió a la fe evangélica, que si ya es un evangélico que asiste a alguna iglesia. Y yo he tenido que decirles que no, que él no pertenece a una iglesia evangélica, pero que él tiene un compromiso y una visión evangélica. Porque usted puede pertenecer a una iglesia católica y tener un compromiso y una visión evangélica. Claro, a nosotros como evangélicos nos gustaría que el comandante Daniel diga un día, a partir de hoy, yo me declaro evangélico, aunque no sea miembro de una iglesia. Pero hay quienes se declaran evangélicos y en la práctica desmienten el evangelio. Como dice la escritura, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Pero claro, nos gustaría. Así como él en una ocasión en la plaza 19 de julio dijo, yo soy católico. Nos encantaría que un día él diga, yo soy evangélico. Pero en términos prácticos, más que decir, es hacer. Entonces, es fácil afirmar, o sea, es falso afirmar, y con esto el comandante está profundizando en muchas áreas. Es falso que el Papa crean que es infalible. En la Iglesia Católica se argumenta que el Papa es infalible. Eso es falso de toda falsedad. El Papa es un hombre igual que nosotros, con errores y debilidades, con una gran responsabilidad, claro que sí. Pero solo Dios es infalible. Y ahí todo ser humano está sujeto a errores y pecados. Es falso afirmar que el Papa es el sucesor de Pedro. Falso. Pedro era un apóstol de Jesucristo humilde. Y si vos querés ser un sucesor de Pedro, tenés que ser humilde, como Pedro era. Pedro incluso tenía esposa, y los sacerdotes y cardenales y los papas no se casan. Pedro tenía una suegra y una vez estaba enferma y oró por su suegra y se sanó. Un hombre humilde, un hombre sencillo. Y, por supuesto, cuando el presidente Daniel afirma, yo no creo en el Papa, no está diciendo en ningún momento, yo soy ateo y no creo en Dios. Porque hay gente que puede creer en el Papa y con sus hechos niega a Dios, ¿verdad? Entonces, este tema lo vamos a seguir abordando, Eliezer, en el próximo bloque, porque es el elemento central de lo que el comandante dijo. Pero lo que quiero que quede en la mente de los televidentes es que afirmar yo no creo en el Papa no significa yo no creo en Dios. Así es. Que no se puede también creer en autoridades que avalan, como lo decía al principio del programa, reverendo, que avalan guerras, que avalan, ¿cómo le puedo decir? El esclavismo, que estuvieron avalando el esclavismo y todavía lo siguen avalando. Pero bien, voy a hacer una breve pausa rápidamente, reverendo, para en la segunda parte del programa demos continuidad a lo que son este segmento de video de las declaraciones que dio el presidente Ortega en esta semana que acaba de recién pasar. Ya regresamos.
Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10 con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Core con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Y yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates esta noche, conversando con el presidente de la Coordinadora Evangélica CEPRE, el reverendo Miguel Ángel Casco. Reverendo, antes de irnos al segundo corte comercial, usted estaba dando o haciendo más bien el análisis a fondo de uno de los videos segmentados que dijo el presidente Ortega la semana pasada aquí en la plaza. Me gustaría su comentario, a ver si lo puede terminar. Correcto, estábamos señalando, ¿verdad? Una afirmación bíblica. Yo no creo en el Papa. Una declaración que le ha dado la vuelta al mundo y que ha sacudido a mucha gente, y que algunos comienzan a creer que el presidente Daniel con eso está queriendo decir yo no creo en Dios. No. Una cosa es no creer en el Vaticano, no creer en los cardenales, no creer en el Papa, pero eso no significa que no se cree en Dios. Y el otro tema
que él aborda en el segmento que pasamos de su video es la pregunta: ¿quién elige al Papa? En la Iglesia Católica no se practica la democracia, pero ellos cuestionan la democracia de los pueblos, cuestionan la democracia de las revoluciones. En la revolución hay democracia, pero ellos la cuestionan y ellos no tienen una experiencia democrática. Al Papa lo elige un cónclave de cardenales que se reúnen en su momento dado, pero las triquiñuelas y las trampas que se ven en algunos partidos políticos para elegir a dirigentes le quedan chiquitas en comparación a todos los negociados que se hacen entre los cardenales y los obispos para elegir al Papa, ¿verdad? Eso es claro, ¿verdad? Y a veces hay hasta 3, 4 elecciones y no sale humo blanco, como se dice, no hay Papa, porque no se ponen de acuerdo, porque ahí hay intereses económicos, políticos y religiosos de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, y la otra afirmación que hace el presidente Daniel, y que es una afirmación lapidaria, pero es verdad, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano. Esa palabra de mafia seguramente le ha levantado roncha en la piel a mucha gente, pero creo que es la única palabra en español que se aproxima a esa realidad. Es importante indicar que el Vaticano es el principal centro de inteligencia en el mundo. Y lo voy a repetir. El Vaticano es el principal centro de inteligencia en el mundo. Todas aquellas declaraciones codificadas que se hacen vía confesión van a ese centro de inteligencia y se trafica con esa información al grado que el Vaticano vende información a gobiernos a raíz de las confesiones que ellos captan y que puedan darle en ese sentido. En el Vaticano actúa lo que se conoce como legiones, organizaciones secretas ligadas al Opus Dei, y actúan las 24 horas del día. No es por nada que las organizaciones de extrema derecha actualmente en el Vaticano han fraguado el asesinato del actual Papa Francisco, y él en varias ocasiones ha señalado que siente temor, que él siente temor por su vida, porque existe una situación difícil ahí en el Vaticano en ese sentido. Entonces, porque hay un elemento esencial, y voy a poner de ejemplo a los Estados Unidos. Yo te pregunto y le pregunto a los televidentes, ¿quién manda en los Estados Unidos? ¿Manda el presidente o manda el sistema de los poderosos, de las transnacionales, del ejército y las fábricas de armas? No. En los Estados Unidos, el presidente es un símbolo nada más, pero quien manda y domina es el sistema, es las grandes transnacionales, es todas las corporaciones de capital. De igual manera, quien manda y decide en el Vaticano no es el Papa. El Papa es un símbolo nada más. Ahí quienes deciden es esa mafia que dice el presidente Daniel, esa mafia que está integrada en el Opus Dei, que es la extrema religiosa en el mundo, en las legiones secretas y en el sistema del Banco Ambrosiano. Esas tres forman parte de esa pata gallina que son las que deciden y que mandan en el Vaticano. Entonces, yo creo que esto es importante y es necesario que el pueblo lo sepa. Pero el comandante Daniel, siendo justo con la historia, él hace una salvedad cuando dice, hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Y él menciona al padre Gaspar García Laviana, quien vino a dar su vida
por este pueblo desde España a Nicaragua. Pero yo te puedo mencionar, y creo que es justo reconocer a otros obispos y cardenales en Nicaragua y en el mundo. Por ejemplo, en México tuvimos a Monseñor Méndez Arceo, un obispo comprometido con la causa de América Latina, del pueblo. De Brasil, el obispo Pedro Casaldáliga, un hombre humilde, sencillo, reconocido por la historia, un ejemplo de humildad. En Nicaragua pudiéramos mencionar a varios, entre ellos Monseñor Caldera. No sé si lo conociste, un monseñor humilde, sencillo, andar con esos ropajes rimbombantes, un monseñor vinculado al pueblo. Y actualmente yo voy a darme la libertad de mencionar a dos sacerdotes que, además de ser mis amigos, mis hermanos en la fe, son fieles representantes de ese evangelio del reino. Me refiero al padre Antonio Castro, conocido popularmente como Toñito. Este sacerdote que ha cumplido más de 50 años de estar al servicio del pueblo, un hombre humilde, no se ha enriquecido, no ha hecho de la iglesia un instrumento para enriquecerse, sencillo, comprometido con el pueblo. Y el otro hombre que para mí es un teólogo católico, yo diría el principal teólogo católico que hay en Nicaragua, el padre Uriel Molina. Este hombre, desde la iglesia La Merced en la Reinaga, en el Riguero, perdón, impulsó toda una dinámica de compromiso con el pueblo. Él fue un motor catalizador para la misa campesina. El padre Uriel Molina, tal vez muchos no lo saben, pero él fue una fuerza inspiradora para esa misa, con los murales del Riguero, con la creación del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso. Y por eso el Vaticano expulsa al padre Uriel Molina, lo separan de la orden franciscana, estando como el secretario de la doctrina de la fe, Ratzinger, que después llegó a ser papa y que se murió hace poco. Esas excepciones son importantes señalarlas, y yo creo que son referentes católicos, referentes evangélicos que tenemos en Nicaragua. Y con eso concluyo yo mi comentario sobre el segundo segmento del segundo video que hemos presentado. Me gustaría, reverendo, compartir también el tercer video, porque creo que nos queda poco tiempo. Y Iván, regálamelo, por favor. A mí lo que me fue quedando en el alma, en el corazón, fue Cristo. Desde el primer momento que leí y conocí a Cristo, fue mi inspiración. Fue la fuerza que me impulsaba, bueno, para estudiar, para entender las complejidades en que vivíamos, la pobreza en que vivíamos. Y luego, con el paso del tiempo, viendo las injusticias, escuchando a mi padre, entonces fui cobrando conciencia de solidaridad con los pobres, con el pueblo, con los oprimidos. Fui cobrando esa conciencia. ¿Y qué me inspiraba a cobrar esa conciencia? Cristo. Cristo. Sí, Cristo. Porque recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos, hasta con gorros y todos los trajes lujosos. Mucho menos que se vistiera como se viste el Papa, mucho menos que viviera en palacios como los que vive el Papa, o en palacios donde viven los cardenales. Cristo nació pobre, vivió pobre, fue un ejemplo de humildad, y por eso lo asesinaron, por eso lo asesinaron. Cobrando conciencia con los pobres, con los oprimidos, decía el presidente Ortega,
que Cristo lo inspiró y que Cristo era un ejemplo de humildad. Reverendo, me gustaría su comentario. No me voy a cansar de decir que estas palabras pasarán a la historia. Yo creo que cuando las nuevas generaciones dentro de 50, de 100 años se acuerden del presidente Daniel, van a acordarse de esto. Un hombre que declara su fe en Jesucristo. Un hombre que dice, yo soy revolucionario gracias a Cristo. Ojalá que los cristianos, católicos y evangélicos entiendan esto. No podemos ser cristianos sin ser revolucionarios. Se puede ser revolucionario, se puede ser cristiano sin ser revolucionario, pero no se puede ser revolucionario sin ser cristiano. Cuando vos conoces a Jesucristo, se genera una revolución interna en tu vida. Y el comandante Daniel dice, no, yo soy revolucionario gracias a Cristo. Y es que no podemos tener un encuentro con Cristo y seguir siendo iguales. No podemos tener a Cristo en nuestra vida y bendecir al capitalismo, defender la muerte. Y él declara la fuerza interior que he tenido en todos estos años para sobrevivir, se la debo a Cristo. Por él sobrevivo. Nunca olvido una palabra que también el comandante dijo en la Plaza de la Fe, después de un viaje que hizo a Cuba, que aquí estaban especulando que él ya había muerto. Y él dijo en la plaza, habrá Daniel hasta que Dios quiera. Entonces, esa fuerza interna, porque no ha sido fácil la tarea que el comandante Daniel ha desarrollado y desempeñado en este país, enfrentando, como lo hizo Sandino, al Imperio del Norte. Y uno puede flaquear, pero esa fuerza, dice él, se la da a Jesucristo. Entonces, yo creo que esa afirmación es importante y resaltar que ese contacto, esa relación con Cristo le ha dado fuerza para enfrentar, para ser revolucionario, porque ser revolucionario no es simplemente ser político. No confundamos revolución con ideología. La revolución es una causa, la revolución es un compromiso. Puede ser que alguien no maneje nada de ideología y sea un revolucionario, porque hay muchos ideólogos, incluso de izquierda, hoy en América Latina, que son ideólogos de izquierda, pero no son revolucionarios. Yo en estos días he tenido algunos debates por internet con algunos de estos de la izquierda, ideólogos de izquierda, y uno llegó a decirme, uno de la izquierda chilena y después otro de Colombia, me dice, yo quiero al sandinismo sin Daniel. Y son de izquierda. Entonces, es gente que realmente no entienden lo que este hombre ha asumido en su rol en Nicaragua y desde el punto de vista cristiano. Entonces yo creo que una de las grandes fuerzas del presidente Daniel está en esa relación con Jesucristo. Y gracias a Dios, que Dios ha utilizado a hombres sin hacer propaganda, sin hacer ruido, sin salir en la televisión, que han estado acompañando pastoralmente al comandante Daniel en silencio, muchos de ellos fuera de este país. Y él es uno de los hombres que lee la Biblia todos los días y es parte de su formación cristiana. Entonces, esa afirmación, Eliezer, es fundamental y me gustaría que escuchemos el otro audio que nos falta de este programa. Regálamelo, Iván Morales, por favor. Y yo les digo, queridos hermanos, dicen que
yo soy comunista. Y esto lo he dicho ya en otras ocasiones cuando me han preguntado desde los años 80, que me preguntaban, siempre he insistido. Yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me hice revolucionario. Y después, siendo revolucionario, conocí el pensamiento revolucionario en el mundo y conocí a Marx, conocí a Engels, conocí las revoluciones en el mundo donde se estaba luchando por los pobres. Pero la fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir se la debo a Cristo. ¿Para qué? Para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores. Se la debo a Cristo. Reverendo, me gustaría su interpretación con respecto a esto. Bueno, creo que él ha hablado muy claro y creo que este último bloque es una confesión de fe. Yo así lo defino, una confesión de fe, donde él declara que su fe en Jesucristo es inquebrantable, donde él declara que él es revolucionario por Jesucristo, donde él afirma que la fuerza interior con la que él ha mantenido estos años se le debe a Jesucristo. Y es que toda la vida de él, así como dijo en la plaza, habrá Daniel hasta que Dios quiera, se la debe a Jesucristo. Y así es que podemos entender cuando un hombre de esta naturaleza y de esta estatura dice, yo no puedo creer en el Papa y en los obispos y cardenales que viven en palacios, si Cristo fue un hombre que vivió y murió pobre, no se alió con los ricos. A mí me gusta mucho hablar de la purificación del templo. Jesús, cuando llegó al templo, que era la casa de su padre, y miró a los mercaderes, él no se puso a conversar con los mercaderes, ni mucho menos en buscar alianza con los mercaderes, sino que por primera vez en su vida, y creo que fue la única, utilizó la fuerza física, tomó un látigo y comenzó a sacar a fuerza, tirando las mesas, volcando las mesas y sacando a los mercaderes, y les dice, la casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. Y es lo que ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, en delincuentes. Lo contrario a lo que es Jesús, lo contrario a lo que son los apóstoles. Por eso el presidente dice, Cristo está presente no por ellos. Y aquí es un código interesante. ¿Quién representa a Cristo en la tierra? ¿Quién representa a Cristo en la tierra? El que dice yo soy cardenal, yo soy papa, o yo soy pastor, o yo soy reverendo, o el pueblo humilde. Y mira qué interesante, Eliezer. Al final de los tiempos habrá una pregunta y será, ¿qué hiciste por tu hermano? Esa será la última pregunta de la historia. ¿Qué hiciste por tu hermano? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve descalzo y no me diste calzado. Desnudo y no me cubriste. Y la gente va a preguntarle, Señor, nunca te vimos. Y él dirá, por cuanto no lo hiciste en uno de esos mis hermanos humildes y pequeñitos, a mí no lo hiciste. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los poderosos los que representan a Cristo en la tierra, que no son los obispos que se visten de manera estruendosa, que no es el que se sienta en un trono de oro. El trono del Vaticano, Eliezer, es de oro. La Capilla Sixtina toda es de oro. No, ellos no representan a Jesucristo, sino esa gente humilde.
esa gente humilde que anda por la calle, esa gente que nos desafía todos los días. Entonces, creo que el presidente Daniel ha dado palabras que se convierten en una espada que hiere a mucha gente. Que hay mucha gente, yo creo que incluso algunos hermanos católicos se han sentido ahí golpeados al ver que al Papa, al Vaticano y a todo eso se le dice que es una mafia. Pero ya la Biblia lo ha dicho. Incluso el Apocalipsis y otra literatura profética habla de Roma y del Vaticano como la gran ramera que se prostituye con los gobiernos del mundo. Imagínate, en la Biblia, Eliezer, Roma y el Vaticano es ejemplificado como una ramera que se prostituye con los gobiernos del mundo. Entonces, cuando el presidente dice, ahí está una mafia, está reafirmando lo que la Biblia dice. Es un poder religioso que ha querido secuestrar la fe, secuestrar a Jesucristo, y no. Gracias a Dios que el evangelio no se deja secuestrar por nadie. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no se deja secuestrar por nadie. Él actúa libremente donde Él quiere actuar. Pero era momento y alguien tenía que decirlo. Y gracias a Dios que en este siglo XXI hubo un hombre que lo dijo con toda claridad. Y fue un presidente de este país pequeño. Lo que hizo Martín Lutero fue bueno, pero esta declaración, esta afirmación debe de obligar al Vaticano, a la Iglesia Católica, a una nueva reforma. Y ojalá que esto provoque que hombres que están actualmente dentro de la Iglesia Católica, así como Lutero, cuestionen esta estructura que está ligada al imperio dominante, está ligada a lo más sucio y corrupto de la humanidad, y entonces puedan liberarse, porque yo creo, y esto yo lo afirmo, Dios tiene agentes dentro de la Iglesia Católica. Dios está actuando dentro de la Iglesia Católica. Así como utilizó a Martín Lutero, que no era evangélico, él era un católico, lo utilizó dentro de la Iglesia Católica 506 años atrás. Hoy también Dios está utilizando, y espero que sean valientes, que no se crucen de brazos y defiendan la fe que está siendo secuestrada dentro de la Iglesia Católica. En resumen, estas palabras son bíblicas y proféticas. De aquí se van a desprender muchas interpretaciones y muchas acciones, ¿verdad? Y yo no me extrañaría, Eliezer, que la extrema derecha religiosa de América Latina ligada al Opus Dei pidan al Papa la excomunión del presidente Daniel, ¿verdad? Pidan la excomunión de él. Pero eso no significa nada. Eso no va a incidir en nada, porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Lo importante es que hubo alguien que les dijo la verdad de frente, y ahora que todo lo que se dice se da cuenta en el mundo por las redes sociales, ha llegado a los rincones del mundo. Yo creo que Dios ha utilizado al comandante Daniel para decir estas palabras en este momento donde en el mundo hay mucha convulsión. Hoy más que nunca estamos entrando a momentos y tiempos apocalípticos que se requiere decir la verdad de manera transparente. Hay mucha similitud, reverendo, en lo que dijo hace más de 2000 años Jesús, haciendo referencia a que han convertido su templo en una cueva de ladrones, posterior a lo que acaba de decir el presidente Ortega de que la mafia organizada está en el Vaticano. Es una reafirmación. Lo que dijo Jesús hace 2000 y pico de años al purificar el templo fue revolucionario. Sacar a los mercaderes del templo era cuestionar al sistema dominante, era enfrentarse con el imperio de Roma que dominaban y controlaban todo. Y Jesús no tuvo temor, y esa fue una de las razones por lo que lo asesinaron. Eso está en el expediente del juicio contra Jesús, porque una de las cosas por las cuales acusan a Jesús es por sedición, de seducir al pueblo, inducir al pueblo a la violencia.
pero él no está haciendo ninguna sedición, sino que está haciendo una acción justa. Igual que Lutero, cuando rompe con la Iglesia Católica, ¿verdad? Está haciendo un acto profético. Y ojalá de que esta acción, estas palabras dichas por el presidente Daniel, tengan eco. Y yo te felicito, Eliezer, que hayas dedicado este programa a esto, porque esto es histórico. Y ojalá que este programa lo vea mucha gente en Nicaragua y el mundo. Esto es histórico, lo que está pasando en Nicaragua con estas declaraciones y que seguramente van a producir cambios. No sé si esto será el inicio de una nueva reforma al interior de la Iglesia Católica Romana. Digo Iglesia Católica Romana porque hay otras iglesias católicas. Está la Iglesia Ortodoxa, Iglesia Católica Ortodoxa Rusa, ¿verdad? Está la Iglesia Católica Armenia y está la Iglesia Católica Romana, que es la que en la Biblia aparece como la gran ramera que trafica y fornica con los gobiernos en el mundo. Reverendo Miguel Ángel Casco, gracias más bien a usted por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debates. Y usted, me digo televidente, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si Dios lo permite, con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.